están involucrados en ambos tipos de rectificadores de onda completa. Bueno, a saber, para el rectificador de onda completa, muchachos, igual que en el caso de media onda, nosotros vamos a calcular lo que es el voltaje promedio que corresponde al voltaje de CD que nos entregará el circuito rectificador. Sabemos que la forma de entrada, ¿verdad?, es una senoide, la cual vamos a aplicarle la correspondiente integral para calcular el voltaje promedio y nos arrojará justamente un voltaje promedio o DCD, el doble con respecto al de media onda, muchachos, ¿sí? Al de media onda. Aquí, como lo vimos en el caso anterior, bueno, pues teníamos un voltaje de CD muy pequeño comparativamente con el que se rectificaba. Bueno, en este caso vamos a hacer los cálculos con un ejemplo igualmente para observar cómo se comporta ahora el rectificador de onda completa. Quiero aclarar que el voltaje de CD o promedio para onda completa es igualmente el mismo si lo aplicamos para un tap central que si lo aplicamos para un tipo puente, en términos de ecuación. ¿Por qué? Porque en términos ya de valores, por ejemplo, de voltaje, sí hay una diferencia entre uno y otro, que ahorita lo vamos a explicar. ¿Hecho? Bueno, cuando se trata del rectificador tap central, el diagrama correspondiente es como lo tenemos aquí al frente, ¿sí? Cuando nosotros lo que buscamos es tener una salida positiva, cuando nosotros queremos una salida negativa, es el diagrama de la parte inferior. ¿De acuerdo? Esto no lo hemos explicado, ¿verdad, muchachos? ¿O sí ya lo explicamos? No. No, profe. No, profesor. Ok. No, profe. Bueno, vamos a explicar. Cuando nosotros queremos salida positiva, ¿cómo opera el circuito? Vamos a ver el de arriba. Vamos a suponer que tenemos en condiciones iniciales el semiciclo positivo en la parte de arriba y por consiguiente la referencia negativa en la parte de abajo. ¿Ok? Tenemos en los extremos el voltaje pico del secundario, pero tenemos un tap central. Esto quiere decir que tendré la mitad de voltaje con respecto al tap central en la bobina de arriba y la mitad en la de abajo. Ahora bien, como yo tengo el semiciclo positivo en la parte superior, ¿verdad? El tap central es, digamos, negativo con respecto a la parte superior. A través del resistor de carga, el diodo 1 queda polarizado en directa y tiende a conducir. ¿Ok? ¿Qué va a conducir? Pues evidentemente la mitad del voltaje del secundario, porque vemos que la carga va conectada al tap central. Entonces, esta mitad de voltaje del secundario va a estar presente en la carga menos el voltaje de forward del diodo. ¿Cuál es el voltaje de forward del diodo, muchachos? El voltaje de la unión, precisamente, de la unión que tenemos, el voltaje de umbral, que me lo especifica el fabricante. Voy a entrar aquí a la hoja de especificaciones de la familia 4000 del día de ayer, ¿sí? De la clase pasada, perdón, y aquí me arroja el voltaje de forward, ¿sí? Aquí está, voltaje de forward, 0.93, ¿ok? 0.93. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, en medio secundario 10 volts, en la carga yo tendría 9.07, ¿okay? Porque le restaría el 0.93 y me arrojaría aquí 9.07 volts pico en la carga. Ahora, cuando viene el cambio de semiciclo, ahora yo tengo el semiciclo negativo en la parte de arriba y la referencia positiva es hasta abajo. La parte de abajo es positiva y es más negativo el tap central, el diodo 2 queda en directa, el diodo 1 queda en inversa. Igualmente, como la caída es en el mismo sentido en la carga, yo tengo la mitad del voltaje pico del secundario menos el de forward del diodo 2 en la carga y se mantiene de esta forma constante el voltaje de salida porque ambos diodos son exactamente iguales, ¿sí? De la misma familia, la misma marca, etcétera. Si yo quiero ahora voltaje negativo a la salida, lo único que hago es invertir la polaridad de los diodos, de tal forma que
cuando yo tenga el semiciclo negativo, el semiciclo positivo, perdón, en la parte de arriba, el diodo 1 queda polarizado en inversa y el diodo 2 está indirecta. Conduce el semiciclo negativo a la mitad en la carga, menos el voltaje de forward, y ya tengo el voltaje pico de salida. Por otro lado, cuando yo tengo el semiciclo negativo en la parte superior, es positivo en la parte inferior, quedando en inversa el diodo 2, en directa el diodo 1, y de esta manera yo tengo voltaje negativo igualmente en la carga, correspondiente al voltaje del secundario entre 2, menos el de forward del diodo 1. ¿Se entendió, muchachos, grosso modo, cómo opera el rectificador TAP central y cuál es el valor del voltaje rectificado? Digo, aquí viene más abajito, ¿no? Las ecuaciones, ¿no? Aquí está, pero explicándolo creo que nos damos una mejor idea. Aquí viene el voltaje pico rectificado, es el voltaje pico del secundario, entre 2, porque recordemos que tenemos TAP central, menos el voltaje de forward del diodo que está conduciendo. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, profe, como una Sí. pregunta adicional, eso de que estemos cambiando la salida si sea positiva o negativa, ¿eso a qué nos ayuda a nosotros? Ok. Nosotros vamos a aprender a diseñar fuente de alimentación que me entregue positivo o negativo o las dos, dependiendo de la necesidad. En la mayoría de los casos, casi siempre se emplean fuentes con salida positiva. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en México diseñamos con referencia de tierra negativa y todos los equipos que normalmente diseñamos trabajan con voltajes positivos. Sin embargo, también se diseñan circuitos electrónicos que trabajan con voltaje positivo y negativo simultáneamente. Por ejemplo, hay equipo de audio que requiere trabajar con voltaje positivo y negativo para que tenga muy buena potencia el equipo en el procesamiento de señales. En el caso de, por ejemplo, la computadora, ¿sí? Ya sea laptop, ya sea de escritorio, etcétera, trabaja con dos tipos de voltaje, positivo y negativo, precisamente para lograr diferentes funciones que no se pueden conseguir únicamente con el voltaje positivo. Y esto es con el propósito de optimizar y tener una buena potencia en el desempeño de los circuitos electrónicos. Luego entonces nosotros vamos a aprender a diseñar los dos tipos, que en realidad es lo mismo, lo único que cambia es invertir los diodos, prácticamente, y uno que otro componente. Pero en ese sentido, el concepto teórico y los cálculos son exactamente iguales para una fuente positiva como para una fuente negativa. Que repito, o construimos una o la otra o las dos simultáneamente para alguna aplicación en específico. No sé si quedó respondida la pregunta, Giovanni. Sí, profesor. Hecho, Gracias. de nada. Entonces, regresando, aquí tenemos la ecuación, repito, del cálculo del voltaje pico rectificado, es decir, lo que ya tengo en la carga después de pasar por el circuito rectificador con tap central, es igual al voltaje pico del secundario, todo el secundario entre 2, menos el voltaje de forward de un solo diodo. ¿Ok? ¿Está bien? Digo, aquí viene especificado qué es cada variable en la fórmula, como decimos, el voltaje pico rectificado, pues es el voltaje que tenemos en los extremos de la carga. El voltaje pico del secundario, pues es el extremo de devanado completo del transformador. BF es el voltaje de forward que viene en las hojas de especificaciones del diodo. Vuelvo a abrir la hoja, ¿sí? Y aquí vemos que el voltaje de forward, así me lo acota el fabricante, BF, es 0.93 para esta familia que yo puse de ejemplo, ¿sí? Para otra puede ser un valor totalmente diferente. ¿Qué pasó, Ulises? Yo tengo una duda, profe, con el Sí, voltaje de forward. Ahí también dice que podemos usar el 1.1 o ese nada más es para ok, otras cosas. qué bueno que lo pregunta. En la mayoría de las hojas de especificaciones viene el típico y en algunos casos viene el máximo, es correcto. Nosotros en los cálculos vamos a utilizar dominantemente el típico. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros aseguramos un desempeño
óptimo del semiconductor sin llevarlo al estrés y que se caliente. ¿Ok? Si nosotros consideramos el voltaje máximo, puede suceder que yo esté estresando al dispositivo en los cálculos. Y evidentemente a la hora en que yo haga la determinación de algún resistor, a la hora de determinar algún otro componente, estoy considerando el estrés del diodo, que es en condiciones máximas de operación, ya casi a punto de dañarse. Nosotros no vamos a considerar el máximo prácticamente en ningún caso. Vamos a usar el valor típico, pero vamos a suponer lo siguiente, que nomás venga el máximo y no venga el típico. ¿Qué hacemos en ese supuesto? Por regla se le saca la mitad. O sea, yo le sacaría la mitad a 1, ¿sí? Sería 5.5 el voltaje de forward que yo, punto 2, que viene 1.2 el máximo, tomaría 0.6, ¿de acuerdo? O sea, no lo vamos nunca a estresar al dispositivo en los cálculos, lo vamos a utilizar de una forma que no produzca yo un sobrecalentamiento en el dispositivo. En algunas otras hojas de especificaciones viene el valor máximo y el mínimo del voltaje de forward. En ese caso usted daría el promedio de ambos voltajes y le arroja el típico. ¿De acuerdo? Entonces, digo, qué bueno que hizo la observación, ¿sí? Aquí viene el típico en esta hoja de especificaciones, pero puede suceder, por supuesto, que no venga mínimo y máximo y ahí tomaríamos el promedio. O que venga el máximo y le sacamos la mitad, ¿sí? No sé si con esto queda un poco más claro, Ulises, la respuesta. Sí, profe. Muchas gracias. No de nada. Ok. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a determinar qué diodo utilizar? Bueno, igual que como en el caso de media onda, nosotros vamos a determinar cuál es el diodo ideal para una aplicación. El paso número 1, ¿cuál va a ser? Determinar la familia del diodo. ¿Cómo se determina la familia del diodo? Sabiendo cuál es la cantidad de corriente que va a consumir la carga. Siempre. Yo necesito saber cuál es la cantidad de corriente que va a consumir la carga, porque con esto hago mi primera búsqueda. Si la carga va a consumir 1 ampere, busco familia de 1 ampere. Si la carga va a consumir 500 miliamperes, familia de 500 miliamperes, etc. Como sabemos, en la familia pues vienen diferentes matrículas. Todas ellas manejan la misma cantidad de corriente. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Esta familia maneja en continuo 1 ampere. Entonces, esta es una familia para 1 ampere. ¿Cuál de todos los diodos de la familia voy a utilizar? Bueno, el paso que sigue es determinar el voltaje pico inverso, conocido como VRRM. En este caso, para calcular el VRRM, vamos a ver el diagrama. ¿Sí? Voy a suponer el diodo 2 en inversa, ¿sí? Por comodidad. Yo veo que en inversa, ¿qué es lo que está recibiendo el diodo? El diodo 1 en sus extremos tiene el voltaje de forward. Entonces, en esta parte de arriba, yo aquí tengo casi, ¿sí?, el voltaje del tab superior del transformador. Y en el ánodo del diodo 2 tengo el otro tab del transformador. Entonces, si se fijan, yo simplemente voltaje secundario en los extremos del diodo menos el voltaje de forward. ¿Sí lo ven? O sea, en el diagrama, o sea, prácticamente es el voltaje de todo el secundario menos el forward del diodo en cuestión. Y lo vemos, todo el voltaje del secundario menos el de forward. Y como medida de seguridad, le vamos a añadir el vector. ¿Ok? Vamos a suponer, vamos a ver, el voltaje pico del secundario para mí fuese, no sé, ¿cuál será? Bueno, 5 volts, es una cantidad, 50 volts, menos el de forward. Yo le voy a restar el de forward de esta neta modalidad, 0.93. Tengo 50 volts, 0.93, 49.07. ¿Ok? Si yo me quedo ahí, 49.07, diría, pues tomo el 1N4001, porque 49.07 es menor que 50. Pero
si a la hora de las fluctuaciones en la compañía de luz rebasa el 49.07, se quema el diodo. Pues, ¿qué hago? Le voy a añadir el porcentaje de seguridad, un 20% adicional, ¿de acuerdo? Que es prácticamente 10 volts, ¿sí? De la diferencia le tomo el 20%, son casi 10 volts. Sumados son 49 más 10, 59. Entonces yo veo las hojas de especificaciones, digo, no, pues ya, 59, el 4001 se quemó, entonces tomo el inmediato superior que soporta 100. Entonces yo utilizaría el 1N4002 para cada uno de los diodos en el rectificador de tipo puente. ¿Se entendió eso, muchachos? Ok. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a anotar un ejemplo. Más completo, ¿sí? Diseñar un rectificador de onda completa empleando transformador con tap central. La relación de vueltas es 2/3, la tensión en el primario es 170 volts pico y la corriente en la carga 3 amperes. Ok. Y responder lo que ya hemos venido resolviendo, ¿sí? Voltaje en el secundario, tipo transformador, etc. Y vamos a responder la número 1. Para el secundario usamos la relación de vueltas, multiplicamos voltaje en el primario a la relación de vueltas y me arroja 113.33 volts pico en el secundario, ¿ok? Como disminuyó de 170 a 113, es un transformador reductor. Ahora, la pregunta 3 es la familia. Yo voy a buscar diodos que manejen 3 amperes. Déjame ver si tengo aquí alguna hoja de especificaciones de 3 amperes. Sí, sí la tengo. La familia 5400. Aquí, como lo dice, puede manejar 3 amperes. ¿Ok? 3 amperes. Es una familia igual de múltiples diodos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, selecciono la familia 5400 de la marca Fairchild. ¿Ok? Para la resolución del ejercicio. Bueno, no sé cuál voy a usar, pero ya tengo la familia. Ahora, calculamos el voltaje pico rectificado. Seguimos la formulita que tenemos acá arriba. Y es el voltaje pico del secundario, los 113, entre 2 menos 1.2, porque veremos que la familia 5400 tiene un voltaje de forward, ¿sí? Este es marca 11 semiconductor. Este tiene un volt. En el que yo utilicé para la resolución del ejercicio fue marca Fairchild. El Fairchild tiene un forward de 1.2. Lamentablemente aquí no tengo la Fairchild. Aparece la 11 semiconductor, sería un volt entre 2, sería 0.5. En la Fairchild que utilicé, el típico era 1.2. Entonces, aquí por eso se tiene que anotar el fabricante, para que podamos cotejarlo en sus hojas de especificaciones. Sería 1.2, entonces la mitad menos 1.2 me da 55.46 volts. ¿Ok? Eso es lo que está recibiendo la carga. Ahora, con este valor rectificado calculamos el voltaje promedio. ¿Ok? De acuerdo a las primeras ecuaciones que vimos hasta arriba, sería 35.31 volts el promedio que recibe la carga de CD. El voltaje de CD que recibe es 35 volts, poco más o menos. Y ahora sí, el voltaje pico inverso para conocer la matrícula del diodo. Pues como lo vimos, bueno, aquí está la formulita, es el del secundario menos el de forward más el 20%. ¿Sí? Todo el secundario 113 menos 1.2 de forward más 22 volts extra del 20%, me arroja 134 volts. Me voy a la hoja de especificaciones y veo el 5400 aguanta 50, pues no, se quema. El 5401 100 volts y calculé 134, pues tampoco me sirve, ¿verdad? El 5402 aguanta 200, este sí me sirve, ¿sí?
Como va a estar soportando 134 y el diodo es de 200, bueno, pues entonces el que hay que usar es el 5402 de la marca Fairchild, que fue la hoja de especificaciones que yo consulté para la resolución del ejercicio. ¿Sí? ¿Esto se entendió, muchachos? Nada más, profesor, Sí, yo no entendí de dónde sacó el Okay. 1.2. El 1.2 lo obtuve de la hoja de especificaciones del fabricante Fairchild. Aquí no tengo la hoja de Fairchild. Esta hoja es de ON Semiconductor. Pero si buscamos la hoja de Fairchild Semiconductor, ahí dice que el voltaje de forward es 1.2. Esta marca es 1, ¿sí? Por eso siempre hay que anotar la marca que uno utilice en la resolución o cálculo diseño de un circuito. Porque si, por ejemplo, ahorita yo le dijera, no, pues vea, es 0.5, pues, con lógica, me va a usted decir, ¿y de dónde salió el 1.2, no? Ah, bueno, yo lo estoy anotar el fabricante para descargar Fairchild, ubiquemos que es 1.2. ¿Expliqué, señor Giovanni? Sí, sí, profe. Hecho. La siguiente pregunta, pues, evidentemente, es cómo calcular los calibres. Digo, eso ya lo hemos platicado previamente con la corriente, ¿verdad? Con la relación de potencia. En el primario pues es calibre 18 y en el secundario calibre 16, porque son 3 amperes. Vamos a corroborar la hojita de los Breaking-Wire Gauge, ¿sí? 3 amperes, que es 3.6, calibre 16, porque el anterior es 2.9. Se me puede quemar si yo lo estreso, entonces me voy al inmediato superior, que es 3.6, calibre 16. ¿De acuerdo? Entonces se cumple que es calibre 16 para el secundario del Profe, una duda. Sí, dígame. Yo tengo duda con respecto al 20%. Cuando le estamos sumando, el 20% es del voltaje pico secundario que tenemos, o Es de la diferencia completa. de la diferencia completa. Sí. Ah, ok. Por eso lo marqué en paréntesis, para sumar el 20% de la diferencia de todo el paréntesis. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. De nada, Nada más señor. quisiera- Y finalmente el diagrama completo nos queda de esta forma, ¿sí? Las acotaciones, voltaje en el primario, voltaje en el secundario, matrícula de los diodos y la relación de vueltas. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, pero Yo tengo una, profe. Dígame. ¿Me puede volver a explicar el por qué está la resistencia RL? Bueno, o sea, ¿Cuál es la duda en concreto? dibujan el ¿Re? Yo tengo que decir en el diagrama la carga que va a estar conectada a mi fuente de alimentación. Siempre tengo que conectar el resistor de carga. Recordemos, el resistor carga no es un circuito electrónico, ¿sí? Ese circuito electrónico, déjame ver si tengo aquí. Por ejemplo, este circuito completo alimenta, ¿verdad? A través de un moles que está ahí, ¿sí? Ahí recibe la alimentación, opere todo el circuito. El que recibe la alimentación. Todo este circuito tiene una impedancia, una resistencia. Eso corresponde a la resistencia de carga de la fuente de alimentación de ese circuito. ¿De acuerdo? Entonces, en todos los diseños de fuentes de alimentación que nosotros hagamos, y le queda como tip para usted a futuro, siempre hay que colocar el resistor de carga. Siempre. Aquí ahorita no estamos calculando el valor del resistor de carga, pero lo vamos a hacer. También lo vamos a hacer para reconocer cuál es el valor ideal de mi resistor de carga para todos los cálculos y cuál es el valor del resistor de carga con el cual voy a estresarla para calcular los componentes que queden
holgados en la operación y no se sobrecalienten y no se me dañe la fuente. Pero siempre en todo diseño tendremos que colocar el resistor de carga, siempre indiscutiblemente, porque de esta manera incluso, como usted se da cuenta, me es más fácil, y creo que también usted lo entiende más fácilmente, por dónde fluye la corriente para polarizar los diodos y que puedan entregar el voltaje de salida. Si yo no pusiera el resistor de carga, yo estoy seguro que entraría el conflicto, ¿no? A ver, ¿cómo es que aquí tengo más y aquí menos? ¿Y cómo está en directa? ¿Por dónde les llega lo negativo? Ah, lo hace justamente a través del circuito de carga hacia el cátodo. Y de esta manera es como se polarizan los diodos, tanto en directa como en inversa, en su momento correspondiente. No sé si logré aclarar la duda, señor Ulises. Sí, profe. Perfecto. Gracias. Ok, vamos a continuar. Tipo puente, ¿sí? Ahora tenemos el rectificador de onda completa tipo puente. Igual que en el caso anterior, el cálculo de su voltaje promedio, etcétera, sí, es exactamente igualito. La misma integral se aplica. La diferencia que vamos a notar aquí, por supuesto, es en términos generales, son idénticos en términos de su eficiencia. ¿Por qué? Porque los dos rectifican la onda completa, los dos me entregan una frecuencia de 120 Hz a la señal de salida, o sea, todo es prácticamente idéntico. La diferencia considerable que me hace mejor a uno que a otro es económico. Vamos a suponer un ejemplo rápido, como en el ejercicio que vimos. Yo quiero prácticamente los 113 volts a la salida, ¿sí? Tuve que colocar un transformador, 50 volts a la salida. Tuve que colocar un transformador de 113, de 100 volts en el secundario, para lograr 50 en la carga. Si yo mismo en el tipo puente, 50 volts en el secundario y tendré los 50 volts en la carga. ¿Por qué? Porque aquí yo me está entregando el voltaje solo de la mitad. Y eso evidentemente me encarece el diseño de la fuente. Funcionan igualito, me entregan el mismo voltaje, ¿sí? Pero claro, el detalle es el de tipo puente, ¿sí? Pero vamos a ver cómo funciona, grosso modo. Vamos a asumir semiciclo activo en la parte superior del devanado secundario y por tanto negativo bajo. Como esto es positivo, pues queda el diodo 1 en directa, ¿sí? Y es negativo el diodo 2 en directa. Si se fijan, a través de la resistencia de carga están en... ¿Sí lo ven? Entonces, lo negativo de la parte de abajo llega al cátodo, diodo 1, y lo positivo de la parte de arriba de la fuente llega al ánodo del diodo 2. Entonces, los dos diodos simultáneamente para conducir. ¿Qué es lo que recibe la carga en sus extremos? Solamente el voltaje secundario menos el de forward de cada diodo. Como están en serie, se suman los dos. ¿De acuerdo? Profe, Aquí lo tenemos. Mándeme. y por ejemplo, cuando nosotros estemos diseñando nuestra fuente, ¿usted recomendaría más utilizar el tipo puente Sí, que el otro? sí. Por economía. Eso sí, por economía le conviene más el tipo puente. 100%. Incluso, me voy a subir nuevamente. Aquí nos dimos cuenta que el voltaje pico inverso que debe soportar el diodo son 134, el 1N5402. Si yo hago el mismo diseño con tipo puente, me voy a dar cuenta que el diodo a utilizar no tiene que soportar tanto voltaje. Por supuesto, ahorita lo vamos a ver justamente, no se preocupe. Ahorita lo vamos a ver y en términos económicos le voy a explicar la diferencia en ese sentido. Ya de antemano vimos que el transformador es mucho más caro el de tipo tap central que el tipo puente, porque me tienen que entregar el doble de voltaje en el secundario para que yo obtenga solo la mitad a la salida. En cambio, en el tipo puente, el voltaje prácticamente que yo quiero a la salida es el voltaje del secundario. Obviamente considerando la caída que voy a tener en los diodos al momento de estar en polarización directa. ¿De acuerdo? Bueno, la formulita aquí la tengo, lo que explicaba hace un momentito, es el voltaje rectificado en la carga
es el del secundario menos el doble de forward, porque como los diodos son iguales los dos, yo tengo que restarle pues el doble. En el caso del 5400, ¿sí? De la marca que tengo yo aquí, cada voltaje de forward sería 0.5 entre 2 para darme el típico. Entonces de los dos sería 1 volt, ¿de acuerdo? Lo que tendría yo que restar, ¿sí? ¿Se entendió cómo calculamos el voltaje de salida rectificado? ¿Podría ¿Me lo repetirlo, puedo profe? repetir? Sí, claro, por supuesto. El voltaje en la carga, ¿a qué va a ser igual? Como el diodo 1 y el diodo 2 están trabajando simultáneamente y los dos están conectados en serie por medio de la carga, el voltaje en los extremos de la misma será el de todo el secundario menos el de caída de cada diodo. Como los diodos son iguales, lo resto 2 veces. Entonces, en la fórmula le pongo voltaje del secundario menos 2 veces el de forward. ¿De acuerdo? O sea, no le voy a poner un diodo de una marca y otro diodo de otra marca. Nunca voy a hacer eso. Jamás. O sea, yo tengo que poner el diodo o los diodos, los 4, del mismo fabricante para que las caídas sean exactamente las mismas y los cálculos me arrojen las cifras que si yo las mido prácticamente me den lo mismo en la medición real como en la calculada. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí quedó más clara la explicación? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, igualmente, ¿cómo vamos a determinar la matrícula de los diodos? Muy fácil. Como en el caso anterior, primeramente la familia. La familia se hace conociendo la cantidad de corriente que me demanda la carga. Siempre la cantidad de corriente que me demanda la carga. Como en el ejercicio anterior del ejemplo, 3 amperes, busco una familia de 3 amperes. Ya seleccioné a la familia, ahora, ¿cuál de todos los diodos? Debo calcular su voltaje pico inverso. En este caso, quiero que observen lo siguiente, ¿sí? El voltaje pico inverso lo vamos a determinar con el voltaje en el extremo de cada uno de los diodos que están en inversa. Ese voltaje corresponde al voltaje rectificado, ¿sí? Más, ¿sí? Entre 2 más el voltaje de forward. ¿Por qué? Veamos. Yo aquí tengo el voltaje rectificado en los extremos de la resistencia de carga. ¿Hecho? Y está en inversa el diodo 4 y el diodo 3. Están en inversa. ¿Ok? Están en serie los dos. Igualmente están en serie los dos. Y como yo tengo del extremo del diodo 4 al extremo del diodo 3 el voltaje rectificado, está el voltaje rectificado. Y tengo un diodo aquí y otro diodo acá. Como son idénticos, ¿cuál es el voltaje en cada diodo? La mitad del rectificado. ¿Hecho? Más el voltaje de forward del diodo que está en su rama, ¿sí? Que está aquí. O sea, si se fijan, la resistencia de carga está conectada en este nodo y en este nodo. Vamos a suponer que está en directa diodo 1 y diodo 1 y en inversa diodo 3. ¿Ok? Este diodo está conduciendo, diodo 1,
y tiene su voltaje de forward aquí. ¿Escuchó? Y vuelvo a mencionar, estoy viendo el voltaje rectificado de este nodo a este nodo. Entonces, de aquí a acá yo tengo el voltaje rectificado. Bueno, muchachos, fui por un trago de agua que se me seca la garganta. Ok, pues retomando, vuelvo a explicarlo. En los extremos del resistor de carga tenemos el voltaje pico rectificado. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Quiero pensar que su respuesta es sí. Entonces, de este extremo, de este nodo, a este nodo yo tengo el voltaje pico rectificado. Estoy asumiendo que el diodo 1 está en directa y el diodo 3 está en inversa. Yo necesito saber el voltaje en los extremos del diodo 3 para saber seleccionar la matrícula. Bueno, como el diodo 1 está en directa, en sus extremos yo tengo el voltaje de forward. ¿Sí lo ven? ¿Y qué tendré en los extremos del diodo 3? Bueno, como tenemos justamente de aquí a acá el voltaje rectificado y hay un diodo aquí y otro diodo así, pues es la mitad, ¿ok? Más el voltaje forward que tenemos, más el 20%, más el 20%. Siempre nosotros le tenemos que sumar el 20% como de salida para acelerar la matrícula. Voy a suponer netamente como ejemplo. Yo veo que el voltaje son 5 volts. Okay. Bueno, cuenta entre 2 me da 25 más el de war, que fueron 5, son 50.5. ¿Ok? Más el 20% son 70. Entonces, yo estoy suponiendo 3 amperes. En el caso anterior, los que eran el 5402 para 200. En este caso, ya cayó al 5401, que es mucho menor. ¿Sí notan eso? O sea, ya se utiliza una matrícula con un voltaje pico inverso más pequeño. Aquí lo interesante, muchachos, uno podría pensar, pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Y estoy seguro que tal vez a alguno o varios de ustedes les ha pasado que han ido a comprar, fueron a comprar de esta familia diodos. Y ustedes llegaron y pidieron, pues me da el 4001. ¿Y qué hizo el vendedor? No, pues el típico, no, pues güerito, te vendo el 4007, que es mucho mejor, más poderoso y cuesta lo mismo. ¿Le pasó a alguno de ustedes de pura casualidad? Sí, pero con transistores. Ok, ok, Pedía un MOSFET y me vendían algo parecido. ok. Bueno, aquí en diodos sucede con un poco más de frecuencia por lo siguiente. Si nos damos cuenta, el 4007 soporta 1000 volts pico inverso y el 4001 soporta 50. Lógico, si alguien fue a comprar un 4001 y le ofrecieron el 4007 y le dicen, ¿sabes qué? Este es mejor, aguanta más y cuesta lo mismo. Por lógica, ustedes decidieron comprar el 4007. Vamos a suponer, netamente, es una suposición, que costara $1 el diodo. Ustedes dicen, no, pues ya la hice. O sea, me llevo uno más poderoso y gasté lo mismo. Bueno, el detalle es que para armar algo en su casa, pues está bien que los hayan engañado, pero en la industria eso no puede suceder. ¿Por qué? Vamos a suponer que ustedes diseñan una fuente de alimentación y les arroja en el cálculo el 4001, netamente como ejemplo, ¿sí? No, y van a decir, bueno, pues ok, pues voy a comprar el 4007
mi amiga las chanclas en el centro, sí, porque me los da al mismo precio. Bueno, ¿cuál es el detalle? Hacen la compra y tenían que armar, por decir, 1,000,000 de fuentes de alimentación. Bueno, pues están armando el tipo puente, ¿verdad? Son 4 pesos. ¿Hecho? 4 pesos. Es bueno, se arma la fuente, son 1,000,000 de fuentes, son 4 millones de diodos, son 4 millones de pesos en puros diodos. ¿Ok? Y bueno, ya se ensamblan completamente, etcétera, etcétera. Viene la revisión, la supervisión, la inspección y todo. Y resulta que el supervisor, pues es un ingeniero de la ICIME Zacatenco. Y como es supervisor de ICIME Zacatenco, pues sabe, revisa cálculos y descubre, caray, había que poner un 4001 y aquí el novato puso 4007. Pues obviamente, ¿cuál es el detalle? No le dicen a usted, ¿sí? Se le avisa a la empresa, al dueño de la empresa, contabilidad, etcétera, etcétera. Se hace una solicitud de una reunión donde tiene que estar el diseñador presente, ¿verdad? El que compró todos los componentes, bla, bla, bla. Obviamente están ya los abogados de la empresa, todo, y usted va y dice, pues, ¿qué pasó? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Usted empieza la junta y de lo que arroja inmediatamente la supervisión es, a ver, ingeniero, usted calculó que tenía que ser el 4001. No, pues que sí. ¿Por qué compró el 4007? No, pues es que es mejor y cuesta lo mismo. No, no, a ver, yo no sé quién le dijo eso, ingeniero, porque ya dudamos que sea ingeniero, ¿verdad? Resulta que el 4007 podrá costar 1 peso, ¿sí? En el centro, ¿ok? Pero en la vida real no cuesta 1 peso. Y el 4001 se compra directamente con el fabricante y cuesta nada más 10 centavos, ¿ok? Usted tuvo que haberse gastado 40 centavos por fuente y se gastó 4 pesos, ¿sí? Entonces nos da acá a pensar que usted se robó 3 pesos, ¿verdad? 3 pesos con 60 centavos. Esos 3 pesos con 60 centavos son 3,600,000 pesos que tiene usted que devolver, ¿verdad? A la empresa en un lapso de 24 horas. Porque si no, pues procedemos legalmente, lo vamos a meter al reclusorio, le vamos a anular la cédula profesional, le vamos a cancelar el título y no lo vamos a sacar hasta que pague el último quinto, ¿verdad? Y bueno, si usted tiene familia, pues despídase de ellos, ¿verdad? Que para pagar 3,600,000 pesos cuando usted está aquí empezando a trabajar, pues yo creo que mejor lo abandona a su familia y que se muera usted en la prisión, porque pues pagar 3,600,000 pesos por una tarugada de no saber calcular ni comprar, pues es muy caro, muchachos. Entonces, a lo que voy con esto, ¿qué ha pasado en la vida real? ¿Verdad? Ustedes si calculan el 4001, le ponen el 4001. No voy a ir a comprar absolutamente ningún componente con ningún chancludo ni chancluda en el centro, muchachos, porque ahí no se surte la industria electrónica, ¿ok? El centro se inventó y el último recurso y antirrecurso y todos esos monos cilindros, ven refacciones para técnicos en electrónica, no venden refacciones ni componentes para ingenieros. Los ingenieros compran en los distribuidores internacionales, en donde si usted dice quiero 4001, 4001 le dan y de la marca que usted solicita. Oye, yo quiero 40, familia 4000 de Fairchild, o Motorola o International Rectifiers, el que ustedes piden, ese es el que les surten, ¿ok? No lo que les quieran dar en el centro y al precio que quieran. Ustedes van a comprar directamente con el distribuidor mayorista del fabricante. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, lo que ustedes necesitan, lo van a colocar, porque así lo arroja el cálculo. No con el que me dijo mi amiga la chancluda o la güerita del centro, que cuesta, es cierto. Ustedes venden más porque es el negocio, sacar dinero, ¿sí? El dinero busca un excelente diseño, optimizando recursos económicos para la empresa para la que trabaja. Y si es un diseño propio que ustedes van a comercializar, es lógico que ustedes quieran ahorrar lo más posible para obtener la máxima ganancia, por lógica. Entonces, no van a comprar un componente de 1 peso cuando cuesta en realidad 10 centavos. ¿No? Esto sí lo quiero mencionar mucho para que no se cometa el error de
me calculé tal valor y le pongo el otro porque me dijeron. No. Acuérdense los injustos, ¿ok? Y ustedes determinan qué se compra, de qué marca y cuánto. Ustedes lo determinan. ¿Queda respondida esa situación de cómo se escogen las matrículas, muchachos? Sí, profe, ya con la demás. No, pues sí. Perdón. Sí, profe. Sí. ¿Dudas, Diego? No, profe, todo bien. Ok. A ver un ejemplo. Igual que en el caso anterior, ¿sí? Diseñar un rectificador de onda completa, tipo puente, cuyo transformador tiene una relación de vueltas de 1/10, el voltaje en el primer 120 ms, y la carga. Bueno, solicita todo lo que hemos ido trabajando, se tiene que ir calculando. Bueno, voltaje en el primario, 100 ms, lo vamos a pico. ¿Por qué? Porque los datos que vienen en la hoja de especificaciones son pico. Porque yo puedo hacer las diferencias, voy a pasar a voltaje pico. Los 120 volts RMS me dan prácticamente los 170 que hemos venido trabajando, los 169.70. ¿Hecho? Con esto, calculo el voltaje en el secundario por la relación de vueltas, 16.97. Como bajó de 169 a 16, pues es un transformador reductor, ya de volada, lo observamos en el cálculo y ya tenemos transformador reductor. La familia emplear, yo busco diodos para 1 amper y bueno, pues yo vuelvo a caer en esta que encontré, ¿sí? Familia 4000 son diodos que manejan 1 amper, ¿sí? En continuo. Aquí está, 1 amper la familia 4000. ¿Sí? Aquí lo anoto, familia 4000. Aquí yo tengo, repito, tengo aquí en pantalla la ON semiconductor, pero utilicé la Fairchild para resolver el ejercicio. ¿Sale? Bueno, entonces, el voltaje pico rectificado, pues es el del secundario, los 16.97, menos el doble del voltaje que tiene el Fairchild. Bueno, aquí está, y me arroja 14.77 volts. Maravilloso, ya tengo el pico rectificado. Calculamos el voltaje promedio, que es el DCD, o el pico rectificado aquí, por 2, y me arroja 9.40 volts de CD que me entrega de corriente directa. El voltaje de diodo para determinar su matrícula, pues igual utilizamos la formulita, y me arroja 10.18. Yo veo la hoja de especificaciones, pues 10.18, tengo el 4001 que soporta 50, ya la hice. ¿Ok? 4001 de Fairchild Semiconductor. ¿Okay? Aquí en el primario del transformador, igual veo la relación de vueltas, 1 amper, etcétera, hago la relación de potencia, aunque en el primario será calibre 30 y el secundario calibre 21, ¿sí? Para 1 amper. Y finalmente el diagrama queda como en pantalla. La relación de volts 1/10, entrada 12 volts, secundario 12 RMC, matrícula de cada diodo 4001 y el resto del ejercicio sin mayor dificultad. Como verán, no es difícil, muchachos, hacer los cálculos para la fuente de alimentación. Ahorita, evidentemente, nos estamos familiarizando con el proceso algebraico, ¿sí? Estoy considerando del primario al rectificador, ¿sí? ¿Cuál es el proceso algebraico? Así vamos a avanzar también con las etapas que siguen, la etapa de filtrado, la etapa de regulación, etcétera, del primario, siempre caminando hacia la carga. Toda vez que nosotros ya entendimos, ¿sí?, cómo llegar del primario a la carga, entonces viene lo inverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros del primario a la carga, pues, ¿qué calculamos? El voltaje rectificado, el voltaje de CD, y tenemos como dato, por supuesto, la corriente de la carga. Ahora, ¿por qué vamos a hacer lo inverso? Porque los datos van a ser, ingeniero, diseñame una fuente para 2 amperes y que tenga, no sé, 25 volts. Son todos tus datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Manejar las ecuaciones, pero al revés, vamos a despejarlos para que obtengamos todo de la salida hacia la vija. Y si damos cuenta, esto me va a permitir calcular todos los componentes que están involucrados en la fuente de alimentación.
¿De acuerdo? Ahorita es el proceso de miligramos, digamos, de la clavija hacia la salida, ¿sí? Haciendo el ejercicio repetitivo, pues, tipo puente, media onda, tipo puente, etcétera, y con, por supuesto, nosotros vamos a asociar las ecuaciones, casi nos las vamos a aprender de memoria y vamos a poder deducir sin dificultad, en un breve tiempo, cómo diseñar una fuente de alimentación completa. ¿De acuerdo? Todas hasta aquí, muchachos. No, profe. Dígame, Ah, profe. dígame. No, profe, todo bien. Ok, voy a Profe, aprovechar para... Dígame, estos archivos, ¿sí los va a subir al Classroom? necesita que se lo suba. Por favor, profe. Poco no Es que copiar no, las ecuaciones. es así, pero digo para los ejemplos, es que no le alcancé a copiar todo. Ok, bueno, se lo subo, no se preocupe. Vamos a tomar asistencia, muchachos. Daniel Aguilar, Presente, profe. cerrar esto para poder verlo sin problemas. Gracias. César David. Presente, profesor. Fernando Salvador. No lo escucho. Ok. Diego Argüello. Aquí Gracias. presente. José Carleto. Aquí presente, profesor. Gracias. Ramón. Presente, profe. Gracias. Hilario. Gracias. Leonardo Camargo. Gracias. Y su compañero. Sí. No se preocupe. Presente, Daniel Esteban. Carlos Alberto. presente, profesor. Carlos Alberto. Presente. Sí, ya lo vi, señores. Okay. Bruno García. Presente, profesor. Edgar Valle, Presente, profe. Jesús Santiago. Edgar Damián. Tiene activo su micrófono. ¿Dónde está? Sé que está por aquí. Edgar Damián, ya lo vi. Dani Tael. Aquí, profe. Gracias. Cristian Adán. Presente, profe. Gracias. Gustavo Alexis. Presente, profe. Muy amable. Axel Jesús. Presente, profe. Gracias. Emanuel Martínez. No se preocupe, Edgar, ya le tomé asistencia. Gracias. Daniel Tomás. Presente, maestro. Gracias. Miguel Ángel Pérez. Presente, profe. Muy amable. Arnulfo Emanuel. Presente, profe, aquí estoy. Gracias, muy amable, señor. Eleazar. Presente, profe. Muy amable, señor. Aquí está. Miguel Ángel Rodríguez. Presente, profesor. Gracias. Pablo Alejandro. Presente, profe. Muy amable. César Martín. Presente, profesor. Gracias. Jorge Mansur. Presente, profe. Y tengo a Jonathan Zamora. Presente, profe. Ahí. Tengo aquí en la sesión veo 5 más. Están repetidos por celulares y eso, ¿verdad? Según me decía en la última clase. Sí, bueno, yo sí. Ok. Dudas hasta aquí, muchachos. No, Ok. profe. Antes de subir la clase, muchachos, quiero comentar algo de un documento que nos hicieron llegar en la escuela respecto a la asistencia presencial. Tal vez ustedes reciban los mismos datos, lo ignoro, pero nos hicieron saber
hay que ir al laboratorio, ¿verdad? Los días que nos corresponde. Digo, nosotros tenemos laboratorio el día de ayer, día martes. Bueno, el problema es el siguiente, muchachos, que se presenta y se está presentando con varios grupos. A nosotros nos toca laboratorio el día martes, como horario, pero según me indicaban otros grupos, imaginen ustedes, tenemos el laboratorio a las 7 de la noche, pero varios de ustedes, o todos, tienen clase de teoría de las 4 hasta las 7, ¿ok? Y lo entiendo, están tomando su clase en casa, dado que muchos tienen computadora de escritorio, no tienen laptop. Bueno, el problema que yo estoy viendo, que lo comentamos varios profesores, es que nos están pidiendo que evidentemente tomemos asistencia en laboratorio, y quien no asista, pues prácticamente reprueba laboratorio. Aquí el problema, muchachos, justamente es que varios compañeros tienen su clase teórica o sus clases teóricas de 4 a 7 y están, no sé, en algún lugar de la ciudad, ¿sí? Y obviamente termina su clase a las 7, pues no van a llegar en una fracción de segundo a la escuela para el laboratorio. Probablemente les tome, si bien les va a algunos media hora, a algunos un poco más. Obviamente esto es terrorífico porque tal vez igual terminando el laboratorio tengan que regresar para una clase de teoría a las 8:30 de la noche, lo cual se hace bastante complicado ya para muchos de ustedes, si no es que todos. Y por supuesto, habemos varios profesores a los que nos resulta imposible hacer esa clase de labor. Yo no puedo estar en teoría y terminando irme a la escuela para el laboratorio. Yo estoy a un promedio, desgraciadamente, de 2 a 3 horas de distancia de la escuela, muchachos. Pues imagínense ustedes, si yo termino mi clase a las 7 de la noche y quiero estar con ustedes en el laboratorio, jamás voy a llegar. O a la inversa, ¿sí? Que yo esté en el laboratorio, termino a las 8:30 y pretenda yo llegar a dar clase de teoría. Nunca lo voy a hacer. Obviamente, tras junta que tuvimos hace una semana, yo llegué a comentar, ¿saben qué? Es tanto perjudicial para mí, en lo particular, como otros profesores que levantaron la mano, como para muchos de los jóvenes. Entonces, yo sugerí, ¿saben qué? Dado que esta situación pandémica no tiene revés, bueno, yo sugiero que sigamos en línea, o bien, si lo que decide la autoridad es que forzosamente regresemos al laboratorio, pues mejor que nos regresen de una vez a las aulas también, ¿sí? Porque de esta manera, pues estamos en el salón, pues vete al laboratorio, pues nomás cambiamos de edificio y se acabó. Y viceversa, como llegó a suceder tiempo atrás, ¿no? Porque ese esquema de córrele a tu casa y regresa, imposible. Yo incluso sugerí, aun cuando yo de buena fe me quiera llevar mi computadora a la escuela para dar clase en línea, ¿en dónde diablos me voy a conectar? ¿Sí? O sea, no somos ni 5 ni 10 maestros que quepamos en una biblioteca. Somos muchos maestros, ¿sí? Somos más de 100 maestros que no cabemos en ninguna biblioteca, ¿ok? Y para que funcione al 100 el Internet, bueno, pues digo, todos sabemos que desgraciadamente no tenemos un Internet de primer mundo en la escuela, que de repente se cae, de repente se bloquea, de repente está más lento que no sé qué cosa. Entonces yo les dije, aun cuando yo quiera, nadie me garantiza que eso va a funcionar al 100 y la verdad, no voy a estar, con permiso, chavo, cierro la computadora y córrele al laboratorio y regrésale y le dije la muerte. Ahora, los muchachos, yo dudo, ¿verdad? Que los muchachos se quieran ir a encerrar en algún salón para tomar la clase en línea y luego correr al laboratorio. Porque tanto es riesgo como para unos como para otros andar cargando la computadora, los que tengan oportunidad de cargar una laptop y los que tengan computadora de escritorio, pues jamás en la vida van a poder hacer eso. Les dije, y esto que los tengamos que reprobar porque no asistan al laboratorio, pues es casi decir al muchacho, escoge qué materia quieres reprobar, ¿no? O sea, literal, o sea, porque no es factible ni viable una situación de esa naturaleza. Bueno, yo así lo veo, muchachos, ¿sí? Salvo que ustedes me digan otra cosa, yo lo veo complicado, definitivamente que nos quieran regresar así en esquema laboratorio allá, teoría en casa, o sea, yo lo veo prácticamente imposible.
¿sí? No sé si ustedes tengan conocimiento de algo, no sé si alguien les haya comentado, les haya entregado algún oficio como estudiantes, alguna situación en donde esto se normalice perfectamente bien. No sé si sepan algo al respecto, muchachos, de favor. Como tal, profe, yo lo que he estado viviendo, sé algo, pero no es del ESIME. Vi que los que sí están como mejor organizados son los del ESFEM. Y hasta pidieron, creo que, permiso para que tuvieran, creo que, más banda ancha de internet para que no se les alentara. Y hubo un montón de movimientos, ¿cómo se llama? Ajá. En ese grupo en el que estoy. Bueno, Pero con respecto al ESIME, no. Y yo no sabía eso de... Bueno, de hecho, creo que es un problema que se planteó al inicio de que si iba a ser así como mixto, ¿cómo iba a ser? Es posible que pues vayamos a una cierta hora y luego tengamos que correr a nuestra clase. Entonces, exactamente, eso es lo que yo le veo totalmente absurdo, que yo le dije, ¿saben qué? Desgraciadamente no es viable. Le dije, además consideremos muchos jóvenes, pues, y yo, no vivimos enfrente de la escuela, así como para que me cruzo ya estoy ahí. O sea, yo en mi caso, por las condiciones de los horarios, pues yo desplazarme son 2 o 3 horas, o sea, tanto de la escuela para acá como de aquí para allá, o sea, es imposible definitivamente para mí llevar a cabo esa faena, ¿no? Y considero que tal vez alguno de ustedes también tenga ese problema de distancias para moverse, ¿no? Yo incluso llegué a sugerir que cambiaran los horarios y, por ejemplo, yo en mi caso, pues organizar de tal manera que todos mis grupos tengan laboratorio el mismo día. Así estoy un solo día en la escuela y mis muchachos están todo un día en la escuela y que tengan ellos el mismo día todos sus laboratorios. Así todos estamos felices y contentos. Pero desgraciadamente surgió, que siempre pasa, ¿no? Brincaron maestros, ¿sabe qué? Yo no voy a cambiar mi horario. Yo no voy a ir tal día. Híjole. O sea, sugerencia que hicimos varios maestros, denegada, descartada, no puede ser. Entonces, pues sí, la verdad a mí me preocupa porque una autoridad nos dijo, bueno, maestros, el día del laboratorio van a estar todo el día en la escuela. Y yo como le dije, oiga, pero si yo tengo un laboratorio nomás, un solo laboratorio un día, ¿cómo que tengo que estar en la escuela todo el día? Pues sí, y a los grupos que tenga de teoría, nomás les pone ejercicios. Híjole, pues, como yo le dije, oiga, ¿sabe qué? A mí me toca ir 4 días de la escuela. De los 4, 3 días tengo laboratorios intercalados. Los 3 días que hagan lo que quieran los chavos y un día nada más les voy a dar clase. Le dije, porque me es imposible que yo vaya y venga y recorra 6 horas de camino. No puedo, es un absurdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se los quiero comentar, porque fue el último oficio que nos enviaron, las últimas, no discusiones, pero la última junta que tuvimos, que yo exterioricé, no es posible, definitivamente no es posible para mí hacer esa clase de situación y estoy seguro que hay chicos que tampoco pueden. Entonces, si llegan a saber algo, muchacho, en estos días, les suplico, por favor, me avise, ¿no? Si tienen conocimiento de alguna situación al respecto, por favor. ¿De acuerdo? Todas hasta aquí, muchachos. no, profe. ¿No hay dudas? No, profe. Ok, No, profe, perfecto. todo bien. Bueno, pues los dejo momentáneamente, chicos. Voy a tomar un poco de agua, que ya se me resecó la garganta. Y lo de los apuntes, con todo gusto los subo en un ratito más para que lo tengan. ¿De acuerdo? Y nos vemos. Toca vernos. Hoy es hoy martes. Mañana nos vemos, muchachos, por favor. ¿De Sí, acuerdo? profe, hasta Sí, luego. profe, Sí, gracias. profesor. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Que estén profe. muy bien. Bye bye. Hasta luego, Buenas profe. noches. Bye.